Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Estamos con los diodos, distintos circuitos, y tenemos aquí una fuente de corriente de 1 miliamperio y se bifurca aquí en dos ramas, una con 10K y un diodo. El voltaje en directa cuando circula corriente es 0,7 voltios, lo que cae, y el voltaje del Zener en oposición 5 voltios. Nos pregunta aquí los voltajes e intensidades que pasan por cada una de las ramas. Lo que hacemos, como siempre, dibujamos en vertical y aquí lo que no tenemos una fuente de voltaje lo ponemos en voltajes, pero sí que podemos poner que aquí baja la corriente y al llegar aquí se bifurca. A la izquierda tenemos la rama de 10K y el diodo y se une al otro lado que tiene el 2K y el Zener. Y llega aquí a, vamos a poner tierra o referencia en algún punto, aquí lo ponemos 0 voltios. Si esto es 0 voltios, aquí lo que sabemos es que viene una corriente de 1 miliamperio, baja por aquí, 1 miliamperio, esto se dividirá en dos corrientes que llamaremos I sub D, por ejemplo, la que pasa por el diodo, y sub Z, la que pase por el Zener. Opciones, puede pasar la corriente por aquí y puede pasar la corriente por el otro lado, por uno o por los dos, o por ninguno. Para que pase por los dos lados, veremos que ID y Z son positivos. Si ID y Z es positivo, es que se cumple esto. Bien, entonces lo siguiente que podemos hacer aquí es borro las dos corrientes, luego veremos si realmente circula o no, y lo que vamos a suponer, lo que no tenemos son los voltajes. Este sí que es 0 voltios, vamos a suponer que aquí hay un voltaje V sub A. Caída de voltaje, si aquí hay 0 voltios, esto pues es 0 voltios. Y de voltaje aquí por el lado derecho será V sub A. Si aquí hay 10 voltios, pues caen 10 voltios. Y por el otro lado es lo mismo, están en paralelo, unidos los extremos de un lado y de otro. Aquí también caerá lo mismo VA. ¿Cuánto vale VA? No lo sabemos, tenemos las intensidades. Intensidades, conservación de las corrientes de Kirchhoff, 1 miliamperio que entra y sale I sub D y sale I sub Z. O sea que 1 todo en miliamperios ya, I sub D más I sub Z y nos da en miliamperios. Tenemos las resistencias en K. Esto es 10K y 2K. Caída de voltaje suponiendo, entonces lo que hacemos es copiamos la figura. Control C y nos vamos a la siguiente página. Insertamos nueva página y la ponemos directamente este de aquí. Este circuito aquí ahora lo vamos a descomponer en dos para que quizá nos puede ser más intuitivo. Por una parte llega aquí la corriente, tenemos la resistencia de 10K y el diodo. Y llega a 0 voltios, tierra. Y por otro lado lo dividimos en dos, viene por la derecha la resistencia de 2K, el Zener en oposición, que lo atraviesa y llegamos a tierra. Aquí tenemos, hemos dicho VA, en este punto, VA aquí. Caída de voltaje aquí, V 10K. Caída de voltaje en la resistencia de 10K. Vamos a poner las resistencias, esto es 10K y esto es 2K. Caída de voltaje aquí, caída de voltaje en la resistencia. Hacemos en naranja caídas de voltaje, caída de voltaje en la resistencia de 2K. Sabemos que la caída de voltaje es I por R. Por lo tanto, esto será igual a I sub Z por 2K. Y dibujamos las intensidades, I sub D y I sub Z. Caída de voltaje es I por R. Aquí, en todo caso, vamos a cambiar el color. Caída de voltaje en azul. Pues esto es I sub Z por 2K. Y aquí la caída de voltaje será I sub D por 10K. Caída de voltaje aquí, suponiendo que pase corriente, aquí caen 0,7 voltios. Caída de voltaje aquí, suponiendo que pase la corriente aquí caen 5 voltios. Este Zener era de 5 voltios. Si lo hemos hecho, sí, 5 voltios ponía el ejercicio. Entonces, VA, no sé cuánto vale, pero VA, vamos a hacerlo en azul. VA total será la caída de voltaje aquí, I sub D 10K, más 0,7. Y esto igual a 0 porque todo el voltaje cae en
la resistencia en el diodo. Y aquí V sub A, que es el mismo valor, pues están en paralelo, será I sub Z por 2K más 5V, más 5 voltios. ¿Qué hay de voltaje aquí? Podemos aquí despejar VA igual a I de 10 más 0,7. Entonces, bueno, la otra cosa que sabemos es que 1, la intensidad que baja, igual a I sub Z más I sub D. Aquí tengo VA I sub D, pi Z. Como VA es igual a VA, los podemos igualar. VA y VA es igual a VA. Entonces, I sub D por 10, quito las K, porque esto le quitamos las K y me quedaría en miliamperios. Más 0,7 igual a I sub Z por 2 más 5. I sub D y sub Z hemos dicho aquí que tenemos que 1 es igual a IC más I sub D. Pues como podemos despejar I sub Z será igual a 1 menos I sub D. Y ahora sustituyo este valor aquí. I sub Z, 1 menos I sub D. 1 menos I sub D por 2 más 5. Igual a 10 I sub D más 0,7. Entonces vamos a copiar esto. Y seguimos. Siguiente página. Pegamos aquí. 10 I sub D más 0,7 igual a 1 menos I sub D, 2 más 5. Seguimos y nos queda 10 I sub D. Esto queda igual a 1 por 2 da 2 menos 2 I sub D más 5. 2 más 5, 7 menos 2 I sub D pasa al otro lado sumando. 10 I sub D más 2 I sub D. Y aquí me queda 0,7 pasa al otro lado restando. Menos 0,7 más 7. Menos 0,7 más 7 da 6,3 positivo. 10 y 2, 12 I sub D. Igual a 6,3. De donde I sub D igual a 6,3 entre 12. Divido 6,3 entre 12 con la calculadora me da 0,525, como hemos puesto K eran miliamperios. Da mayor o igual que 0, significa que el presupuesto que hemos hecho de que la corriente venía por aquí era correcto. I sub D da mayor que igual que 0 es 0,525. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos un miliamperio que venía por aquí, fuente de corriente constante, un miliamperio, y aquí hemos dicho que ahora, según esto, pasan 0,525. La diferencia del resto tiene que ser por otro lado, 1 menos 0,25. 1 menos 0,525. 0,475. Por aquí se irán 0,475. Vamos a comprobar que efectivamente por el otro lado esto da 0,475. Y nos vamos a la gráfica anterior, donde hemos puesto esto aquí, y seleccionamos este trozo de aquí para ver realmente en el Zener cuánto pasa. Insertamos nueva página, plegamos esto. Bueno, todavía tampoco hemos calculado VA. Entonces aquí tenemos VA es IZ por 2K más 5. Tenemos aquí VA igual a I sub Z por 2 más 5. Según esto aquí, lo que tenemos es que... ¿Dónde tenemos? Aquí. Que I sub D vale 0,525. Y bueno, ya directamente hemos calculado que era 0,475. Vamos a calcular entonces que I sub Z es 0,475. 0,475. Vamos a ver la caída de voltaje aquí y a ver si cuadra. 0,475 lo multiplico por 2K, voltaje es I por R. Intensidad 2. 0,475 por 2. 0,475 por 2 me da 0,95. Esto me da 0,95 voltios. Estamos diciendo que aquí caen 0,95 voltios. Tenemos que aquí caen 0,95. Si aquí caen 5 y aquí 0,95, VA será 5 más 0,95. La caída en un sitio más la caída en otro. Igual a 5,95 voltios.
Vamos a comprobar que por otro lado también nos da el mismo resultado. En el otro lado teníamos aquí la caída de voltaje. Esto era I sub D, hemos dicho que valía, I sub D valía, I sub D era 0,525. 0,525. Esto lo hacemos aquí. La intensidad, la caída de voltaje aquí será 0,525. 0,525 por 10K. La K se va, pues ya nos quedan 1000 amperios y es multiplicado por 10, que da 5,25 voltios. Aquí caerán 5,25. Aquí en el diodo caen 0,7. Por lo tanto, la caída total 5,25 más 0,7, 5,95, que efectivamente nos vuelve a dar VA, el mismo resultado que hemos obtenido antes por